Señor les bendiga. Estamos finalizando con el libro de Efesios. Queríamos concluir, ya que habíamos hablado de varios capítulos en el libro de Efesios. Así que hoy finalizamos con este libro y vamos a estar en Efesios capítulo 6. Pero Pablo fue quien escribió este libro a la iglesia en Éfeso para darle ánimo a la iglesia ahí en Éfeso. Y él le dio ánimo hablando, número uno, de la naturaleza de la iglesia y también hablando del propósito de la iglesia. En otras palabras, él habla de dónde provenimos, de dónde el Señor nos ha sacado y nos ha traído. Él habla de dónde estamos, quiénes somos como iglesia y también hacia dónde vamos. Nos da una visión de cuál es nuestro propósito como iglesia, ¿verdad? Entonces Pablo en ocasiones ora, hace oraciones. En este libro hemos encontrado que él ora para que sean fortalecidos. Él ora para que puedan experimentar también la grandeza de Dios, la belleza de Dios, que puedan experimentar y que no solamente sea de oído, sino también que ellos puedan tener esa experiencia de lo que es conocer al Señor aún estando en medio de pruebas y todo. Y Pablo ora por ellos y habla también del ser interior, de ser fortalecidos en nuestro ser interior por medio del Espíritu Santo, o sea, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Experimentar el amor de Cristo, experimentar, ¿verdad?, lo que es el amor de Cristo, aun cuando estamos en pruebas o en persecución, sea lo que sea, podemos experimentar el amor de Cristo. Y también pues él escribe, lo más interesante o impresionante para mí de este libro es que esta carta Pablo la escribe estando en prisión, estando preso, cuando estaba en Roma. Y ahí él escribe esta carta. Y Pablo está exhortando a que no sean influenciados por la cultura, ni que sean influenciados por el sistema de este mundo. Es una de las cosas que él está haciendo, ¿verdad? Porque aparentemente esta iglesia estaba siendo influenciada por la cultura en vez de ser lo opuesto, ¿verdad? Que la iglesia tenemos que influenciar a los que están a nuestro alrededor, a la cultura, al sistema, a las organizaciones. Tenemos que influenciar a todos aquellos a nuestro alrededor como iglesia, ¿verdad? Podemos impactar, tener un impacto en todo el mundo. Nosotros, por el poder del Espíritu Santo en nosotros, en la manera en que tratamos a los demás, nosotros podemos impactar a las personas, podemos impactar a los demás en la forma en que tratamos a nuestros cónyuges, aquellos que estamos casados, ¿verdad?, tratar a la esposa o al esposo. Podemos impactar al mundo por medio de nuestra relación con nuestros familiares, con nuestros hijos. De hijos a padres, padres a hijos. Con ese tipo de relación, en cómo nos llevamos con ellos, podemos impactar al mundo. Estas son formas, ¿verdad? Podemos impactar al mundo en nuestra relación con nuestros empleados. Si es que tenemos un negocio o somos jefes, managers, directores, como nosotros nos manejamos o nos llevamos con ellos, podemos impactar al mundo. O cómo nos llevamos con nuestro empleador o con nuestro manager, cómo tenemos una relación con ellos. Con eso también podemos impactar a las personas, al mundo. Así que en el capítulo 6, luego de todo esto, Pablo finaliza hablando sobre guerra espiritual. Y qué interesante, ¿verdad? Después de todas estas exhortaciones, oraciones y de hablar, ¿verdad?, de la hermosura, de cómo podemos impactar al mundo por medio de las relaciones, etcétera, etcétera, finaliza Pablo hablando sobre guerra espiritual. Y ahí es donde queremos ir hoy. En Efesios capítulo 6 vamos a leer desde el verso 10 al 13. Así que si tiene su Biblia, vaya conmigo ahí a Efesios, de nuevo capítulo 6, comenzando en el verso número 10. Dice así la palabra del Señor. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso,
sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así pues, así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos en esta ocasión. Ayúdanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos por medio de ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que luego de haber hablado de identidad, de cómo tratar a su cónyuge, de cómo tratar a los hijos, de cómo tratar a los padres, ahora Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Se van a presentar luchas. Y yo quiero decirle a usted, se van a presentar luchas. Pablo nos está exhortando a nosotros. Dice, no se sorprendan, en otras palabras, no se sorprendan. No debe sorprenderle a ningún cristiano, a ningún creyente que se nos presenten luchas, que tengamos dificultades. Yo creo que muchas veces nos han vendido un evangelio que no va de acuerdo a la palabra de Dios. A veces escuchamos que hay un evangelio que dice, no te preocupes, ven a Cristo y todo va a ser color de rosa. Todo va a ser bien, no vas a tener ningún problema, no vas a pasar ninguna dificultad. No te preocupes por nada, ven a Cristo. La parte de no preocuparse, está bien, estoy de acuerdo porque la misma palabra nos dice, ¿verdad? Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante del Señor. Así que por esa parte estoy de acuerdo. Pero la otra parte de que no vendrán dificultades, ahí entramos en un desacuerdo bíblicamente hablando. Porque el mismo Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, no importa lo que pueda suceder, Cristo venció. Y eso nos da a nosotros una esperanza que nada ni nadie nos la puede robar. Ninguna circunstancia, ningún individuo, ningún grupo de personas, ninguna sociedad, ningún país, ningún gobernador, ningún presidente, ningún partido político, nada ni nadie, ni siquiera tu vecino te puede robar lo que Cristo te ha dado. Nada ni nadie. Así que hay dos extremos. Está ese extremo, ¿verdad? El de no hay problemas, no hay luchas, no te preocupes, no hay nada. Nada te va a pasar, todo va a estar bien, todo te va a salir bien, se te van a multiplicar todas las finanzas y tú vas a tener todo, siempre todo. Está ese extremo, pero también hay otro extremo, ¿verdad? Está el de aquel que dice que todo es una lucha y todo es una prueba y todo es un ataque y todo es una maquinación del diablo. Y si estoy manejando en la carretera y voy por ahí con mi carro y alguien se me cruzó al frente y me cortó y me hizo un corte, eso es el diablo que está ahí en ese carro manejando. Entonces están los dos extremos. Y yo creo que lo que Pablo nos está aquí diciendo es, vamos a tener luchas, vendrán luchas, pero tenemos que estar preparados para cuando lleguen esos momentos. Tenemos que estar preparados, listos para entonces poder mantenernos firmes y estar parados. Luego de que suceda lo que va a suceder, podemos entonces estar de pie, parados, firmes, como dice la palabra del Señor. Así que no es que estemos desapercibidos por ahí, no es que andemos pensando que nada nunca nos va a suceder, o que andemos pensando que siempre todo lo que nos sucede es un ataque. Es que estemos listos para cuando llegue el momento, saber quién es nuestro enemigo. Porque aquí la palabra nos indica quién es, contra quién es que estamos luchando. Tenemos que saber quién es nuestro enemigo, contra quién luchamos y saber cómo luchamos, cómo hacerlo y protegernos entonces, protegernos de acuerdo a la palabra del Señor. Así que ahí en ese verso número 10 que leímos en el capítulo 6, dice que seamos fuertes en el Señor y en su gran
poder, nos está diciendo la palabra. En una lucha, lo primero que se pierde en una lucha son las fuerzas. Lo primero que se pierde cuando uno está pasando una prueba muy fuerte son las fuerzas. Cuando usted está batallando con un hijo, con una hija, parece como que las fuerzas se le van de inmediato. Cuando estamos batallando en un conflicto matrimonial, las fuerzas se van. Cuando estamos en algún conflicto quizás de negocios, en algún conflicto en nuestro trabajo, con algún compañero de trabajo, con un jefe, con un manager, con un director, lo primero que se nos va son las fuerzas para mantenernos firmes. Entonces, antes de hablar de cómo luchar, Pablo está hablando de fuerza. Pero ¿qué tipo de fuerza? Es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Qué fuerzas son las que necesitamos? Porque hacer algo sin fuerzas es casi imposible. Cuando usted va a hacer algo, cualquier cosa, sea lo que sea, es casi imposible lograr. Una persona que va a correr en una carrera de un maratón o una carrera olímpica o una carrera en deportes que no tiene fuerzas, no va a lograr nada. ¿Usted alguna vez ha tratado de ir a caminar, a hacer ejercicio cuando está muy agotado? Probablemente no puede ni siquiera salir, ni levantarse del mueble, ni levantarse de la cama, ni abrir la puerta de la casa, porque no tiene fuerzas, mucho menos el ánimo. Así que la fuerza es importante, la fuerza. Por eso Pablo comienza hablando de fuerza. Antes de hablar de cómo luchar y contra quién luchamos, Pablo está hablando de fuerza. Y a veces buscamos fuerza y no nos queda nada. El tanque está vacío, no hay fuerza en nosotros. Por eso es que Pablo dice, sean fuertes, pero Pablo dice, sean fuertes en el Señor. En el Señor. Pablo está hablando no de una fuerza en nosotros, sino una fuerza que es dada por el Señor. Es una fuerza que siempre está. Esta fuerza que Pablo, el apóstol Pablo está hablando aquí en el Señor, es una fuerza que siempre está en el creyente, en el cristiano. Siempre está esa fuerza, porque es la fuerza del Espíritu Santo. Y Pablo sabe perfectamente lo que él está hablando, porque Pablo está hablando y está escribiendo desde una prisión, cuando probablemente sus fuerzas físicas no estaban ahí completamente, pero la fuerza que él está hablando es la que lo motiva a él a seguir hacia adelante, aún estando en prisión, y a decir estas palabras. Así que Pablo no está diciendo, más te vale que seas fuerte, porque tú conoces al Señor. Más te vale que te levántate, más te vale, porque el Señor está contigo. No, eso no es lo que está diciendo. Él está diciendo que la fuerza viene de Dios. Cuando tú estás en tu peor momento, que no sabes de dónde sacar tus fuerzas físicas, mentales, emocionales, la fuerza del Señor, recuerda que está en ti. Fuerza de parte de Dios. Si te cansaste, no te rindas. No te rindas. No te rindas, mantente firme, porque hay fuerza en el Señor. Hay una relación con el Señor. Hay una relación con el Señor que hemos comenzado. El Señor no nos deja, no nos abandona. Isaías 40, verso 31 dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Mire la importancia de esperar en el Señor. ¿Sabe lo que significa esperar? Puede ser varias cosas, pero lo principal que yo lo puedo comparar, esperar, es confiar. Confiar que aunque yo no siento, no veo que las cosas quizás vayan como yo quisiera, pero confío que Dios está conmigo, que Dios me ayuda y que la fuerza que Él me ha dado por dentro, en mi ser interior, me van a sostener y me van a ayudar a través de cualquier cosa que yo pueda estar pasando.
No nos apartemos del Señor cuando las cosas no vayan como nosotros queremos. No nos apartemos. Mucha gente tiende primeramente a apartarse de Dios tan pronto las cosas no salen como ellos quieren. Entonces no debemos hacer esto. Tenemos que mantenernos firmes en el Señor, firmes en Cristo Jesús. No nos apartemos de Él. Porque ahí dice, en ese verso, dice que necesitamos esa fuerza del Señor. Sean fuertes en el Señor. Pero no solamente eso, dice, y en su gran poder. Y en su gran poder. Esto no es poder natural, físico, ¿verdad? El que utilizamos cada día para levantarnos, para ir a hacer los quehaceres, o para ir a trabajar, o para ir a limpiar en el patio, para recoger, para cortar las ramas. No es esa fuerza física que necesitamos para eso. No es ese poder que el apóstol Pablo está hablando. Es el gran poder de Dios. Esto tiene que ver con el Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo dentro de nosotros no es una fuerza, es el mismo Dios todopoderoso dentro de nosotros, dándonos el poder, la dirección, la sabiduría para nosotros esperar, para nosotros confiar, para nosotros entender su propósito aún en medio de las situaciones más difíciles de la vida. Esto es poder para obedecer. Mucha gente cuando quizás leen esto están pensando en las fuerzas, ¿verdad? Y se van demasiado a lo sobrenatural. Aunque es sobrenatural porque viene de parte de Dios, pero es que Dios nos da fuerzas para obedecer, para ser obedientes a su palabra. Esta es la fuerza que viene de parte de Dios. Esta no es una fuerza, esto no es un poder que nosotros sacamos de nosotros mismos, de mi poder de meditar o de pensar o de que yo poder leer un plan, un libro y leer, ¿verdad?, los 10 pasos para yo ser exitoso o yo leer esto o aquello. No se trata de mi inteligencia, de mis planes. Se trata del poder de Dios que Él me ha dado a mí para yo poder obedecer su palabra y obedecerlo a Él sobre todas las cosas. La batalla se gana en la obediencia a Dios, en su palabra. La batalla se gana en la obediencia al Señor. Recuerde eso siempre, que no se nos olvide que la batalla se gana a través de la obediencia al Señor. Y lo bueno es que la batalla que nosotros luchamos no es para derrotar al enemigo. ¿Usted sabía eso? La batalla que nosotros estamos luchando es para no ser vencidos por el enemigo, para no caer en la trampa, para no ser desviados de los planes del Señor, para no ser desviados de la obediencia a Dios, porque el enemigo está vencido. Nosotros no luchamos desde un lugar de derrota, nosotros luchamos desde un lugar de victoria que nos dio Cristo Jesús, para nosotros saber que ya Él venció en la cruz y que todo lo demás que viene está en las manos del Señor y que nuestra esperanza nadie nos la puede robar. Así que estamos luchando no es para vencer al enemigo, estamos luchando para mantenernos firmes y estar parados luego de que pasen las pruebas, las situaciones, mantenernos firmes, parados y estar en pie en el Señor. Para eso es que estamos nosotros luchando. La batalla se gana en obediencia y a veces queremos escoger, ¿verdad?, ¿qué parte de la Biblia es que vamos a obedecer? Bueno, pues yo voy a obedecer, me gusta este verso que habla de la prosperidad, me gusta el verso que dice que, ¿verdad?, que el Señor me va a multiplicar las semillas y yo siembro, me gusta eso. Pero esta de amar a mis enemigos, esa como que esa la voy a dejar a un lado. Entonces empezamos a buscar qué vamos a obedecer, qué es lo que nos va a nosotros ayudar, ¿verdad?, a llevar a cabo nuestros propios planes y qué es lo que me va a beneficiar a mí. Yo tengo que ser obediente a toda la palabra del Señor. En el verso 11, ahí mismo, en ese capítulo 6, dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo.
Esta lucha no es contra individuos, ya comienza a decirnos que no es contra individuos de carne y sangre, no es contra personas que estamos luchando, no es contra nuestros hijos, padres contra hijos, hijos contra padres. No se trata de eso. Estamos luchando contra unas potestades de las tinieblas, poderes espirituales, seres espirituales poderosos, más poderosos que nosotros, pero no más poderosos que el Señor, no más poderosos que el Espíritu Santo. Así que Satanás es real, pero no es Dios, ni es como Dios, ni tiene ninguna de las cualidades que son ¿verdad? Que le pertenecen solamente a Dios, esos atributos que solamente le pertenecen a Él. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Todo eso le pertenece solamente a Él. No luchamos, ¿verdad?, contra carne ni sangre, luchamos contra un enemigo real y tenemos que reconocer eso. Pero no vivir tampoco enfocados solamente en eso, sino estar preparados para cuando lleguen los momentos, las luchas, entonces poder mantenernos firmes en el Señor. Y para eso tenemos que estar vestidos con la armadura del Señor, como dice ahí el apóstol Pablo. No luchamos contra carne ni sangre, pero el Señor nos ha dado la forma de cómo luchar y cómo estar preparados para cuando lleguen esos momentos. Cristo venció al enemigo en la cruz, nos ha dado la victoria. El enemigo nos va a tratar de influenciar para desviarnos, para desenfocarnos, para robar la paz que Dios ha depositado en nosotros, etcétera, etcétera. Pero nosotros podemos luchar desde un lugar de victoria, honrando a Dios siempre. La obediencia y la honra al Señor son claves. En el verso 13, ahí luego dice: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así pues, después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Entonces Pablo procede a describir luego cada parte de la armadura de Dios, ¿verdad? Comienza a dar una descripción de lo que significa cada una de las partes de la armadura del creyente, del cristiano. Y está comparando una armadura de un soldado probablemente romano, porque estaba ahí en Roma y constantemente pues ve a los soldados, estaba en prisión. Y entonces comienza a hacer un análisis de esa armadura y hacer una comparación, ¿verdad? De la armadura del creyente, de nosotros, cada pieza de lo que nosotros necesitamos llevar. Y él da una descripción, y hemos hablado de esa descripción en otras enseñanzas anteriores, y no vamos a entrar en esos detalles ahora mismo. Estaremos aquí pues días, semanas hablando de esto, pero sí él procede a describir cada parte de la armadura del Señor. Y dice estar firmes, y esto aquí quiero que pongamos atención, porque dice estar firmes, y esto se repite 3 veces en el verso 11, en el verso 13 y en el verso 14. Estas palabras están ahí: estar firmes. Firmes. Esto es importante cuando algo se repite una y otra vez en un mismo contexto. Recuerde que esto es algo importante para nosotros, que la palabra está apuntándonos. Estar firmes está planteando que usemos las armas que usó Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Esta descripción que está dando para estar firmes, necesitamos esta armadura y estas piezas para estar firmes. Y comienza a dar una descripción, ¿verdad?, de cada una de ellas, pero está diciendo, básicamente describiendo las armas o describiendo las piezas que el mismo Jesús utilizó durante su ministerio aquí en la tierra. Y Pablo comienza a explicar el significado de ponerse esa armadura, cada uno de nosotros. Un soldado que resiste en medio de la batalla es el que no se rinde y es el que permanece firme en medio de la batalla. Dios nos está llamando a nosotros a no rendirnos, a permanecer firmes en Él. ¿Estás tú poniéndote la armadura del Señor, poniéndote cada pieza como dice la palabra? Una de estas piezas es el escudo de la fe. Y esos escudos, ¿verdad?
Esos escudos cubrían todo el cuerpo y estaban hechos primeramente de madera completos y luego cubiertos de piel o de cuero, ¿verdad? De piel cubiertos. Y en la parte de arriba y en la parte de abajo tenían hierro. Y estos escudos muchas veces antes de pelear o antes de ir a la batalla eran sumergidos en agua para que se mojara toda esa piel, se mojaba. Y los soldados se ponían uno al lado del otro y se cubrían con los escudos cuando estaban recibiendo flechazos, que venían flechas encendidas con fuego para quemar, ¿verdad? Estructuras, inclusive a los mismos soldados, etcétera. Y ellos ponían estos escudos frente a ellos que lo cubrían el cuerpo completo, uno al lado del otro, y formaban una gran barrera o un gran muro. Y estas flechas venían y caían en el escudo, y si estaba mojado el escudo, se apagaban las flechas muchas veces. Y por eso Pablo dice, habla del escudo para apagar las flechas encendidas que vienen de parte del enemigo, que vienen a perturbar o a robar nuestra fe o a acabar con nuestra fe muchas veces. Los argumentos que escuchamos allá afuera que quieren acabar con la fe de nosotros los creyentes. Tenemos el escudo de la fe. Mantener nuestra fe en Cristo, en quien hemos confiado y hemos visto y hemos experimentado y hemos leído y tenemos, ¿verdad?, testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Él ha hecho en la vida de muchos. Y esta fe tiene que mantenerse. Por eso es importante una comunidad de fe, para mantenernos unidos juntos en la fe, así como esos soldados uno al lado del otro se ponen con su escudo de la fe. Se ayudan los unos a los otros en la batalla. Vamos a estar firmes, mantenernos de pie en medio de la batalla. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, iglesia. En el nombre de Jesús. Y yo oro eso para ustedes y para todos los que nos están mirando hoy, para la iglesia del Señor. El Señor nos va a ayudar, pero vamos a ponernos esa armadura para estar listos para cuando lleguen esos momentos que vendrán. Pero vamos a estar listos para mantenernos firmes de pie en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca retorna atrás vacía. En este momento, Señor, te damos toda la gloria a ti. Ayúdanos a estar firmes en el nombre de Jesús. Siempre, Señor. Ayúdanos a mantenernos, Señor, mirando hacia ti, Señor. Siempre, Señor, confiados de que tú vas a proveer todo lo que necesitamos, de que tú nos vas a dar a nosotros la salida, Señor, para cualquier situación, Señor. Y que nada ni nadie nos puede robar lo que tú nos has dado y nada puede detener tu obra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos y te damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén.